Entre trabajadores, episodio número 2. Horas extra no pagadas. ¿Qué puedo hacer? Muy buenas y sed bienvenidos de nuevo a este segundo episodio del podcast Entre Trabajadores, un podcast en el que, como ya sabréis si habéis oído los episodios anteriores, vamos a tratar aquellas cuestiones laborales que día a día nos encontramos en nuestros puestos de trabajo. Antes de empezar con el tema de hoy, quiero comentaros que ya tenemos disponible el foro en el que poder tratar todas aquellas cuestiones que os sean de interés relacionadas con los temas que vamos tratando en este podcast. En el blog entretrabajadores.es tenéis un apartado en el que podréis encontrar el foro. Espero que podamos vernos por allí y poder cambiar impresiones sobre los distintos temas que vamos tratando. Bien, a raíz de una noticia que conocía la semana pasada, en la que se mostraba un informe sobre las horas extras no pagadas, se me ocurrió la idea de poder dedicar este episodio del podcast a hablar sobre este tema. Bien, el informe en cuestión, que colgaré su enlace en el hilo del foro correspondiente a este episodio, para quien quiera leer el informe completo, mostraba que en 2015 subieron las horas extras en España no pagadas. Concretamente, se hicieron más de 3,5 millones de horas extra semanales no pagadas, su nivel más alto desde el 2008. El informe también nos dice que durante la crisis sufrida entre 2008 y 2015, las horas extra remuneradas se redujeron a la mitad, mientras que las horas extra no remuneradas se mantuvieron igual. Termina diciendo el informe que las horas extraordinarias no pagadas es una práctica que se concentra mayoritariamente en el sector privado y en las ramas de la actividad ligadas a los servicios, fundamentalmente entre asalariados masculinos, con contrato de trabajo indefinido y con jornada a tiempo completo. Valoraciones sobre la noticia, que haga cada uno la suya, aunque sí que podemos decir que es muy indicativo de la precariedad laboral que aún en 2016 nos encontramos en nuestro país comparado con otros países cercanos y europeos. En todo caso, lo que a este podcast y concretamente a este episodio le importa ¿es este tu caso? ¿Haces horas extra que no se te pagan? Si la respuesta es afirmativa, sigue a la escucha porque seguramente este episodio va a ser de tu interés. Quizá lo mejor sea empezar definiendo qué son las horas extras y qué no son horas extras, ¿vale? Y qué mejor que acudir al Estatuto de los Trabajadores y ver lo que nos dice. Ahí las define como aquellas horas de trabajo que se realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo. En principio, parece una definición clara de lo que son las horas extras. Si, por ejemplo, mi jornada semanal fuera de 38 horas y yo trabajara 40, pues pareciera que esas 2 horas serían horas extras. Desgraciadamente, no siempre las cosas son así. Y aquí vuelve a salir a la palestra los convenios colectivos de aplicación que vimos en el episodio anterior. Principalmente hay una situación, aunque pudiera y seguramente habrá muchas más porque cada convenio es un mundo, pero normalmente, como decimos, hay un caso principalmente en el que se pueden identificar mal las horas extras. El caso en cuestión es cuando el convenio regula un tipo de horas denominadas como exceso de jornada, que se distribuyen diariamente a lo largo de la semana. Este exceso de jornada también el convenio recoge cómo se compensa, que habitualmente suele ser como días de vacaciones. Pongamos, para entenderlo mejor, un ejemplo. Si yo trabajo, pongamos una jornada media en España, 1.760 horas anuales, y el año tiene, por ejemplo, 2016, unos 247 días laborables, aquí hemos desquitado vacaciones, festivos, fines de semana, me tocaría trabajar 7,12 horas al día. Pero si resulta que mi servicio dura 8 horas diarias, puedo llegar a pensar que estoy metiendo casi 1 hora extra todos los días, cuando realmente no es así, porque el convenio lo recoge como exceso de jornada y se compensa
de la siguiente manera. Veamos otro ejemplo. 8 horas por 247 días salen 1.976 horas. Como yo tengo por convenio 1.760 horas de jornada anual, me sobran 16 horas para disfrutar como vacaciones. Es decir, que si yo tuviera 24 días laborables de vacaciones, sumaría esos 2 días más y tendría 26 días laborables de vacaciones. Este es un ejemplo muy habitual, puede haber otros diferentes, ya digo, en función del convenio que tenga cada empresa, pero este es un ejemplo muy habitual del exceso de jornada, dado que las empresas tienden a nivelar los horarios a 8 horas para poder organizar mejor tanto el calendario como los servicios de toda la plantilla. Otros casos que se nos pueden dar, que nos pueden inducir a confundir si son horas extras o no, pues es cuando los convenios también recogen intervenciones durante guardias, que puede ser a un tipo de precio cerrado o una tarifa plana, o etcétera. Aquí las variantes son muchas. Por lo que lo importante es leer bien el convenio que no sea de aplicación. Para saber qué convenio es el que nos corresponde, pues podéis pasaros, si es que no lo habéis hecho aún, por el episodio número 1 de este podcast. En ese episodio hablamos, entre otros temas, de cómo poder identificar el convenio que nos corresponde. Bien, pues como decíamos, una vez leído el convenio de aplicación, podremos saber si estamos en la situación de la que queremos hablar en este episodio, que es en la que el trabajador hace horas extras sin que se las paguen. Una vez determinado que efectivamente, por definirlo de alguna manera, estamos trabajando por amor al arte, es cuando viene la siguiente pregunta. ¿Qué puedo hacer ahora? Bien, pues antes de nada debemos saber un par de cosas más. Las horas extras son con carácter general voluntarias. Tenedlo claro, las horas extras son voluntarias. Digo con carácter general porque se puede dar la circunstancia de que bien a través del convenio o a través de nuestro contrato individual hayamos acordado la obligatoriedad de esas horas, en cuyo caso debemos saber que efectivamente no son voluntarias y estamos obligados a hacerlas, pero nunca podrán exceder de más de 80 horas extras anuales. Estas horas no son las que nos ocupan hoy, porque las que están acordadas bien en contrato, bien en convenio, esas suelen estar remuneradas. Bueno, decir a la excepción de las 80 horas extraanuales que hay horas que debidas a fuerzas de causa mayor, como son las realizadas para prevenir o reparar siniestros o daños extraordinarios o daños urgentes no esperados, esas horas no contabilizan dentro de las 80 máximas que podemos hacer al año, aunque sí se remuneran como horas extras normales. Bien, una vez conocido que no tenemos obligación de hacer horas extras, como hemos dicho antes, salvo la excepción de que las hayamos acordado en convenio o en contrato, y que realmente estamos trabajando por nuestra cara bonita más tiempo del que nos corresponde, está en nosotros tomar la decisión oportuna. ¿Qué podemos hacer llegados a este punto? Bueno, pues vamos a ver varias opciones. La primera es no hacer nada. Pensar que tu trabajo es así y que reclamar cualquier compensación por esas horas pueda acarrear la pérdida de tu puesto de trabajo. La situación personal de cada cual es la que es, y cada uno con su vida sabe lo que tiene que hacer. Lo que sí es importante es ser conscientes de que estamos regalando nuestro tiempo a la empresa. Bien, entonces esta es la primera opción, dejar las cosas como están. Segunda opción, esta es la más radical. Has detectado que estás regalando tu tiempo a la empresa y no vas a consentir seguir haciéndolo. Entonces, en este punto, lo que tenemos que hacer es comunicar a la empresa, bien en un escrito con su recibí correspondiente, o bien a través de un burofax. Hago aquí un pequeño parón para explicar lo que es el burofax, porque quizá haya gente que lo pueda desconocer. Bueno, pues un burofax se utiliza para enviar de manera urgente y segura documentos que requieran de una entrega fehaciente, sirviendo de prueba ante terceros, con lo que se entrega bajo la firma del destinatario.
¿vale? Esto es lo que es un burofax. Entonces, como decíamos, comunicamos a la empresa, bien a través de un escrito recepcionado correctamente, o bien a través de un burofax, que el día X vas a dejar de trabajar más allá de lo que estipula tu convenio o contrato de trabajo, ¿vale? Y con esto hemos cumplido el trámite legal. ¿Qué puede pasar a partir de aquí? Pues que la empresa acepte de buena o mala gana tu petición, pero en definitiva que la acepte, o que tome algún tipo de represalia contra ti. ¿Qué represalias pueden tomar o a veces suelen tomar? Pues te cambian de puesto de trabajo, te cambian de horario, cambian de funciones, incluso pueden llegar a despedirte. Y esto hay que decirlo, porque no nos engañemos. En España el despido es libre y cuesta 45 días por año, trabajado con un máximo de 42 mensualidades hasta el 12 de febrero de 2012 y de 33 días por año con un máximo de 24 mensualidades desde esa fecha en adelante. Con eso nos han puesto en la calle. Sobre tema de despidos e indemnizaciones hablaremos en profundidad en futuros episodios, ¿vale? Pero lo que sí quería es que conociéramos el riesgo y una vez conocido está en nosotros tomar esta decisión. Sí que os dejaré también en el foro un modelo o plantilla en el que podáis rellenar vuestros datos para poder comunicar el cese de estas horas extras no pagadas a la empresa si es que queréis optar por esta opción. Claro, una vez que ya llegas a decidirte por esta opción, la de cortar en seco el hacer horas extras si no te las pagan, seguramente te preguntes, ¿qué pasa ahora con las horas que he hecho hasta este momento? ¿Las puedo reclamar? Efectivamente, la respuesta es que sí. Puedes reclamar las horas que has hecho hasta un año atrás, desde la fecha en que comuniques que quieres reclamarlas. Y no solo la cuantía de las horas, sino las cotizaciones pertinentes a la seguridad social por esas horas extras. ¿Vale? Esto también que lo tengamos en cuenta. Pero, y atención, porque este pero es importante, tienes que poder demostrar que las has trabajado. Fundamental, porque en principio la empresa va a negar que las has hecho. Con lo que tenemos que demostrar que las hemos trabajado. ¿Cómo? Partes de trabajo, fichas de entrada y salida, hojas con horarios y turnos, testigos que corroboren lo que estás reclamando, aunque esto suele ser un poco difícil, o cualquier documento que se te ocurra que ayude a demostrar que esas horas extras han sido trabajadas. La tercera opción que voy a exponer es la que a mí personalmente más me gusta. Es la que mi experiencia me dice que suele tener mejores resultados. Y esta tercera opción es la de negociar. Para ello tenemos que concertar una reunión con nuestro jefe, encargado, manager o quien quiera que sea tu responsable y explicarle honestamente la situación. Vale, ¿cómo hacemos esto de negociar? Primeramente, hay que buscar un día para hablar con nuestro responsable que no sea especialmente estresante en cuanto a carga de trabajo. Por ejemplo, suele ser un buen día el viernes. Solemos estar de mejor humor, el fin de semana ya está cerca, y además tiene un par de días para pensar en nuestra propuesta en otro ámbito que no es el del trabajo, con lo que esto hace que sea más factible que tome una decisión más cercana a nuestros intereses en vez de tomarla en caliente al día siguiente. Una vez que ya tenemos el día apropiado para negociar, porque es lo que vamos a hacer, negociar, y de esto además las empresas saben mucho, tenemos que tener claro qué queremos hacer con esas horas extras que estamos haciendo y no se nos están remunerando. Si realmente no queremos hacerlas, tenemos que exponer a nuestro responsable la realidad de la situación. Y la realidad es que estás trabajando más de lo que te corresponde, que no estás cómodo haciendo esto en la empresa y que llegado a este punto quieres buscar la manera de dejar de hacerlas. Y aquí es donde podemos negociar las formas de dejar de hacerlo. Bien, dando tiempo para que se pueda buscar una solución, bien formando a otros compañeros,
bien adaptando mejor tu horario, lo que sea que se os ocurra a ti o a tu responsable, pero dejando claro que a corto plazo hay que buscar una solución porque no vas a seguir haciendo las horas. Este sería el mejor camino para dejar de hacerlas. Si por el contrario no te importa hacer esas horas extras, pero solo si son remuneradas, digámoslo sinceramente también. No me importa seguir haciendo horas extras, pero hay que acordar cómo se me van a pagar. Y aquí, pues también puede haber varias propuestas. O acogerte al convenio, si ya recoge el convenio la compensación de esas horas. Habitualmente, pues se suelen pagar a unos 75 por o a 2 por de la hora ordinaria. Lo que no está permitido es que se pague por debajo de la hora ordinaria. A partir de ahí, pues podéis negociar lo que creáis conveniente. Pero es importante salir de la reunión sabiendo que nuestro responsable se ha llevado la sensación de que si quiere que esas horas extras se sigan haciendo, tienen que ser recompensadas. A partir de aquí, ya la pelota estará en el tejado de la empresa. Y atendiendo al sentido común y a la buena fe entre las partes, es muy posible que se pueda llegar a acuerdos y encontrarnos cómodos en nuestros puestos de trabajo. O si no nos encontramos cómodos, por lo menos saber que se nos está pagando como se nos corresponde. No podemos olvidar que el mundo laboral, como en la naturaleza, toda acción conlleva una reacción. Y esa reacción puede ser positiva o negativa, con lo que debemos de estar dispuestos a asumir los riesgos de cualquier acción que emprendamos. Es muy fácil decir desde fuera, yo haría esto o yo haría lo otro. La situación personal de cada uno es la que es. Nadie sabe lo que hay detrás de cada uno y por lo que yo, desde aquí, te digo que a la hora de tomar una decisión, es bueno escuchar a los demás. Pero lo mejor es escucharse a uno mismo y en función de eso, decidir lo que quieres hacer, en este caso, con esas horas extras que estás haciendo y no te están pagando. Bien, y hasta aquí este segundo episodio de Entre Trabajadores. Espero que os haya resultado interesante el tema que hemos tratado hoy. Y de nuevo os recuerdo que podéis elegir los temas siguientes a tratar aquí. Y que me gustaría muchísimo que fuerais vosotros los que propusierais esos temas, porque entiendo que serían los de más interés. Para ello, tenéis disponible el blog entretrabajadores.es, donde encontraréis el nuevo foro que he creado y donde podréis dejar todos los comentarios, preguntas o cualquier cosa que consideréis oportuna. También os recuerdo que podéis encontrarme en Twitter con el usuario @etrabajadores y en facebook.com/entretrabajadores. Y nada, daros las gracias por estar ahí y si os ha parecido interesante este episodio del podcast, compartirlo en vuestras redes sociales, puntuadlo con 5 estrellas y comentadlo si es que lo oís en iTunes, o dadle a me gusta y comentadlo también si es que lo oís en iVoox. Es la manera de que el podcast tenga más visibilidad y pueda llegar a más gente. Y ya sin más, hasta el próximo episodio.